Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, su canal. Este programa es un espacio de reflexión serena pero firme. Es un espacio de reflexión documentada y basada en evidencias, pero que también, como es lógico, y estamos en democracia, tiene su propia opinión con respecto a lo que comentamos. A usted es a quien le corresponde tomar una decisión, un punto de vista, en función de la información que le compartimos. Y de esa manera creo que hacemos un trabajo mucho más profesional, mucho más útil para ir tomando conciencia de la situación en la que se encuentra en nuestro país y además de lo que debemos hacer en adelante para superar los problemas que nos aquejan. Este es el último programa del año. Me tocó también hacer un programa previo a la Navidad. Espero que hayan pasado en familia y con salud la fiesta de Navidad. Y ahora nos acercamos al final del año 2021, un año muy complicado. Nunca podríamos haber pensado hace 10 o 15 años atrás que el Bicentenario del Perú, ocasión en que conmemorábamos los 200 años de la Declaración de la Independencia por don José de San Martín, nunca hubiéramos imaginado, digo yo, que íbamos a pasar un año tan complicado en medio de una situación de crisis que tiene varios componentes, cada uno más complicado que el otro. Yo recuerdo que hace ya más de 40 años escribí un folleto que se titula Comercio Exterior hacia el 2021. Lo escribí pensando justamente en ese escenario que en ese momento parecía muy lejano y que me inspiraba la necesidad de plantear prospectivamente cómo debería ser el Perú, específicamente su comercio exterior, en ocasión del Bicentenario. Pero sinceramente nunca imaginé, y creo que ninguno de ustedes, nadie en el mundo, que íbamos a estar de la noche a la mañana en una situación tan complicada. Ahora, a esa complicación que todo el mundo tiene, por cierto, crisis sanitaria, pandemia, necesidad, de hacer las cosas con prudencia, con distanciamiento social, con mascarilla, vacunándonos, etcétera. A eso que ya es una situación complicada, se agrega otros hechos, ¿no? Se agrega la persistencia de algunas personas de no querer vacunarse, por los argumentos más insólitos que he escuchado, desde que te ponen un chip en el momento en que te vacunan, hasta que esto forma parte de una conspiración internacional. Me acuerdo que cuando en el año 1969 llegó la misión Apolo 11 a la Luna y descendió Neil Armstrong, el primer hombre que llegó a la Luna, hubo una serie de teorías conspirativas que decían: es mentira, lo que están viendo en la televisión millones de ustedes es un engaño, es una fabricación de los norteamericanos para ganarle la guerra espacial o la carrera espacial a los entonces soviéticos, ¿no? Luego le preguntaron a Neil Armstrong: oiga, ¿qué opina de estas teorías conspirativas? Bueno, yo puedo afirmar lo que he visto y he vivido. Yo estaba en la Luna, ¿no? Y hasta actualmente, y comentó, estamos sometidos los 3 astronautas a un proceso de evaluación permanente para ver cómo, qué repercusiones tiene en el estado de salud, de las personas que han tenido esa exposición en años posteriores, ¿no? Es decir, la gente inventa muchas cosas porque necesita tener construcciones que les permitan hablar de cosas fantasiosas, en fin, sobre todo porque las redes sociales, que es un mecanismo extraordinario y al mismo tiempo explosivo de información, de la buena y de la mala, pues transmite y hace un poco de descarga emocional, ¿no? En realidad, muchas de las personas que por las redes sociales, por sus redes sociales, por las diferentes plataformas que se manejan, en fin, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, ¿no? Expresan ahí una serie de ideas, de opiniones, algunas bien fundamentadas, pero la mayoría correspondiente a estados de ánimo, ¿no? Y una cosa muy particular que pasa es que hay muchas de esas informaciones que son pues simplemente mentiras, ¿no? Son argumentos de algunas personas, en algunos casos
dirigidas para que justamente se repitan y se propaguen y se consideren verdades. Fake news se llama en inglés, ¿no? Las mentiras de las redes sociales, ¿no? Pero en otros casos no son tan intencionados. En realidad es una costumbre de decir yo también pienso así, yo lo dije en algún momento, yo también escuché en alguna ocasión algo parecido. Y bueno, en el Perú felizmente, porque en algunos aspectos esta manera de ser nuestra pues está en este caso funcionando para bien, de llegar siempre a última hora a las obligaciones que tenemos, a los compromisos que tenemos, ¿no? O de hacerlo porque nos obligan a hacerlo. Una situación muy particular de este tipo es el voto, ¿no? El Perú es uno de los países que todavía mantiene el voto obligatorio. Probablemente si el voto fuera opcional, muy pocas personas iríamos a votar. Yo sí iría, pero estoy seguro que muchas personas no irían. En la primera vuelta del año 2021, en estas elecciones generales, en la primera vuelta, entre votos ausentes, o sea, personas que no fueron a votar, personas que fueron a votar, votaron en blanco o viciado, la suma de todos ellos fueron 11 millones de personas. Imagínense ustedes. Es como decir, no me interesa esto, ¿no? Y ahí tenemos los resultados con el gobierno y el Congreso que ahora tenemos. Pero volviendo al tema de la situación en los últimos días del año, uno de los temas, evidentemente, que está dificultando que este tema de la crisis sanitaria y del coronavirus se vaya manejando de una forma más adecuada, es la persistencia de mucha gente en el mundo que no se quiere vacunar por diversas razones. Ya no es un asunto de libertad, es un asunto ya de supervivencia y de responsabilidad frente al resto, ¿no? Entonces, realmente lo que digo es que en el Perú, el hecho de que se haya determinado que para entrar a centros comerciales y en realidad lugares públicos donde se condensa la gente, haya necesidad de portar todos los carnets de vacunación más acompañado de nuestro DNI, y que también muchos centros laborales hayan empezado a exigir a sus funcionarios, trabajadores, que se vacunen, ¿no? Entonces eso pues ha motivado que ahora hay una gran cantidad de gente poniéndose recién la segunda dosis, otros recién poniéndose la primera, y un buen grupo que no se quería vacunar, vacunándose. Pero en realidad cuando les preguntan, ¿y usted por qué no se vacunaba? Bueno, no tenía tiempo. Bueno, me dijeron que producía muchos dolores, que generaba un dolor de cabeza, o me dijeron que algunas personas habían tenido, aún con la vacuna, el contagio, en fin. Claro, la vacuna no te hace inmune al 100%. La propia estadística que la ciencia establece es que una vacuna es efectiva en 80, 85, 90, 95%. 95% quiere decir que de 100, 95 personas no se contagian y 5 se contagian. Pero lo que sí queda claro y está demostrado en todo el mundo, y en Perú también, es que los 5 que se contagian, solo tal vez uno o tal vez ninguno termina en el hospital o termina grave. Tal vez por alguna enfermedad crónica preexistente o por alguna exposición, vacunado que esté, sin cuidados sanitarios que debemos seguir manteniendo. Pero el 95% de los que están en los hospitales en todo el mundo, en Francia, hace 2 o 3 días, se contagiaron en un solo día 100.000 personas con esta variante Omicron que también ya está en Perú. Es una variante muy contagiosa y afecta principalmente a quienes no están preparados para recibir el virus, que son los no vacunados, ¿no? Y los no vacunados son los que están llenando los hospitales en este momento, ¿no? Y ocurre también en Perú. No, felizmente no con las velocidades que estamos viendo en otros países, y esperemos que estas fiestas, tanto la de Navidad que acaba de pasar como la recepción del Año Nuevo, no signifiquen un cambio en esa situación. Y por eso yo creo que debemos actuar con cuidado. Ya estamos saliendo, nos estamos exponiendo, pero hay que tener los cuidados sanitarios correspondientes. Y siempre, en la medida de lo posible, si vamos a quitarnos la mascarilla y vamos a tener digamos, un riesgo de establecer contactos cercanos con personas, que sea con personas que están en nuestro entorno o que sepamos que están vacunados
y que están por lo tanto protegidos y no me van a contagiar, ¿no? O que me van a, digamos, transmitir no solamente esta enfermedad, cualquier otra. En realidad tenemos que estar atentos. Eso es un punto. Pero el otro punto con el que estamos cerrando el año es el referente al tema económico, ¿no? El tema sanitario es uno de ellos. Quizás el más importante, porque ¿qué es más importante que la vida y la salud? Nada, ¿verdad? Podemos hacer 100.000 cosas si estamos con salud. Y si no estamos con salud, se acabaron todos los proyectos, ¿no? Entonces, la salud de todos, no solo la personal, ahí hay que tener un componente de solidaridad humana fundamental, ¿no? Es básica. Y yo espero que este año que viene, en lo sanitario, pues realmente la pandemia deje de ser tal y se convierta ya en una enfermedad endémica, es decir, que ya esté con nosotros permanentemente, como están otros virus, de influenza, por ejemplo, y de esa manera ya sea controlado con las vacunas que corresponda, en los periodos que corresponda, y como lo hacemos con la influenza una vez al año, y contra la neumonía una vez cada 10 años, ya hay un procedimiento, ya hay una manera de manejarlo en todo el mundo. Y espero que en 2022 se logre esa situación finalmente. El avance de la vacuna es importante, pero hay que vencer la resistencia cultural y yo diría que hasta absurda de quienes sostienen a viva voz y encima todavía tratan de convencer a los demás de que no se vacunen por X, Y o Z razones de conspiraciones o de supuestos daños que genera la vacuna que nunca se han demostrado, ¿no? Y que en realidad solo son hechos que están atentando contra la humanidad. Porque si hay un atentado contra la humanidad en este momento, es el atentado que significa que al no tener la velocidad adecuada de la vacunación, no podemos lograr vencer a la pandemia o lograr la famosa inmunidad de rebaño. Vuelvo al del tema sanitario, al tema económico, y termina el año 2021 con un rebote en la economía. Es decir, siempre lo he explicado, la caída en el año 2020 fue tan grande, tan fuerte, que el rebote también ha sido fuerte. Las cifras oficiales hablando de un crecimiento del 13% para el 2021. Si caímos casi 12%, entonces 13% es prácticamente la recuperación de la caída, pero no significa que estemos creciendo espectacularmente, como por ejemplo el 10% que crecimos en el año 2010. No, eso no es. Eso es crecimiento puro. Este es una recuperación, como si hubiéramos caído debajo del agua 11 o 12 metros y ahora estamos recuperándonos con 13, apenas un metro que nos permite volver a respirar con cierta tranquilidad, pero estamos en el agua todavía sin movernos, no estamos creciendo, no estamos avanzando, estamos con un salvavidas que nos permite respirar, estamos vivos, pero ahora hay que avanzar. Eso es el crecimiento y para eso necesitamos inversión, para eso necesitamos confianza. Sobre este tema volveré más adelante en este programa. Pero quizás en el tema económico lo más importante es plantear que algunas actividades económicas han logrado una cierta recuperación, pero esa recuperación no se ha dado acompañada del empleo que tenían antes. O sea, si ya podemos hablar de forma categórica de un tema que post pandemia no será el mismo de antes, es el tema de los empleos que teníamos en 2019 y que ya no son los empleos del 2021-2022. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades productivas ahora están recurriendo a plataformas digitales, a procedimientos online. Pongamos algunos ejemplos para ilustrar esta situación. Por ejemplo, los centros comerciales, que antes tenían personas que estaban físicamente en los diferentes pisos de los malls, de los centros comerciales, ordenando la ropa que había, pero también dando asesoría a los clientes. Ahora tenemos muy pocas personas de asesoría, en algunos casos no hay ninguna, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las novedades, los productos últimos, las mejores posiciones en términos de calidades, etcétera, se venden online. ¿Qué te está diciendo el centro comercial? No vengas, ¿no? O compra online, ven si quieres para recogerlo, pero no vengas a visitar el centro comercial. Con eso, evidentemente, los centros comerciales están induciendo a sus clientes a comprar en línea. No es muy fácil hacerlo en algunos casos. Algunas de las plataformas son amigables, otras son menos amigables, pero esa es una demostración. Esas personas que hace apenas 2 años
trabajaban en los pisos, en las líneas de venta, en los centros comerciales de todo el país, hoy día son reemplazados por una venta online que requiere solamente alguna persona que esté sosteniendo la plataforma, ¿no? Y algunas personas que contesten el teléfono eventualmente para alguna consulta personalizada. Pero ya no los cientos que trabajaban atendiendo. Apenas si necesitan algunos acomodadores para volver a poner a la ropa en su lugar, pero eso ya no es el trabajo de asesoría comercial que hacían las personas que antes estaban en cada línea de producción. Incluso ustedes ven, en plenas fiestas han habido centros comerciales que tenían una línea de venta donde no había nadie, ¿no? Una persona de seguridad para que no roben, pero nadie vinculado a la venta misma. Entonces, eso es un ejemplo de los muchos que hay. Yo trabajo, como ustedes saben, en educación superior. Soy profesor universitario, profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y San Marcos y todas las universidades del Perú estamos en educación 100% virtual hace 2 años. Este año 2022 probablemente entraremos poco a poco a la presencialidad, pero tampoco volveremos a lo que era el 2019, la forma de dar clases. En algunos casos, en algunas materias o en algunas partes de los cursos seguirán dándose online en forma virtual. En otros casos, por ejemplo, exámenes, laboratorios, algunas discusiones en grupo que requieran presencia física, se harán físicamente con los cuidados sanitarios correspondientes. Y también están las llamadas clases híbridas, ¿no? Donde el profesor va con la mitad de sus alumnos que están físicamente y la otra mitad está conectada virtualmente y se hace el doble trabajo físico y presencial al mismo tiempo, la mitad de los estudiantes virtuales, la mitad de los estudiantes físicos. Estas y otras modalidades son las que se van a emplear, ya se están empleando y sin duda esto es un tremendo desafío, sobre todo para la educación básica. Tenemos 2 años de atraso en la educación inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria. Estos jóvenes y estos niños de la pandemia de los 2 últimos años son una generación que tendrá que ser apoyada para recuperar el tiempo que no han podido tener con calidad de información y educación, que no solamente por la no presencialidad, sino por la manera tan improvisada y tan parcial con la que se ha manejado la llamada educación remota, sobre todo teniendo en cuenta que solo 4 de 10 niños en el Perú tienen, según el censo último que se hizo en el INEI lo tiene publicado, solo 4 de 10 niños en el Perú tienen acceso a Wi-Fi en su casa. De manera que la gran mayoría no lo tiene y tiene que salir a buscar el Wi-Fi público y en algunos lugares, en las zonas rurales, ir a buscar la zona generalmente en algún punto elevado, ¿no? Donde se capta la señal de satélite para poder captar la clase remota que le están dando. Esa brecha digital, esa dificultad para poder obtener la calidad de señal ha significado un duro revés a los esfuerzos que con mucho tesón han hecho profesores y directivos para tratar de no perder el año. Yo creo que en buena parte, si sumamos los 2 años, yo creo que 1 año está perdido en términos ya netos. Y entonces habrá que ir recuperando a estos niños jóvenes, habrá que ir recuperándolos poco a poco en los siguientes años, con un esfuerzo que tendrá que ser muy bien planificado, estratégicamente diseñado, tecnológicamente acompañado, pedagógicamente respaldado, ¿no? Y eso no es una tarea sencilla. Ya se debe estar planificando eso. Pero ¿cómo pues se va a planificar? Estamos ya diciembre terminando el año. En marzo supuestamente vuelven los estudiantes ya a las clases presenciales en todos los colegios del Perú y no hay ministro de Educación. El ministro de Educación está sin cartera, como ustedes saben. Hace ya varios días el Congreso censuró al ministro de Educación, votó por su censura y consecuentemente, de acuerdo a la Constitución, el ministro de Educación ya no está en funciones. Sin embargo, el presidente Castillo, siendo maestro, ¿no?, demuestra la poca importancia que le da a la educación, no procurando rápidamente tomar una decisión con respecto a quién va a asumir la cartera de educación, hombre o mujer, que sea, el requisito debe ser que sepa de educación, que sea un pedagogo, que sea una persona que sepa manejar un ministerio, que tenga las calidades personales, morales y profesionales para poder tener
la conducción de la política educativa en el Perú en este momento tan difícil, donde uno de los desafíos más importantes debe ser recuperar los 2 años perdidos en educación de millones de niños y jóvenes del Perú de educación básica que no han tenido las clases que debieron tener y no tienen los conocimientos ni los objetivos pedagógicos mínimos que han debido tener en esos 2 años. Y en lugar de estar todo el Ministerio de Educación con el liderazgo del ministro y tal vez del propio presidente, en lugar de dedicarse a otras cosas, trabajando, pues simplemente eso está, como se dice, en piloto automático, no sé qué tanto automático, pero está ahí con los funcionarios de línea trabajando en esas tareas, haciendo, me imagino, el esfuerzo correspondiente, pero claramente, qué mejor demostración de la poca importancia que se le da a la educación en este gobierno que dijo que iba a priorizar la educación, ¿no? Que ni siquiera se preocupan por nombrar rápidamente a quien va a reemplazar al ministro censurado. ¿Y por qué no lo nombran? Bueno, básicamente, y esto es digamos, esto es sabido, no es ninguna novedad, porque la elección del ministro de Educación está en función de criterios no educativos y de criterios básicamente de interés de grupo. Claramente, el señor Castillo, el presidente de la República, es un maestro que pertenece a una agrupación que sindicalmente pretende disputarle el liderazgo en los maestros, en la comunidad de los maestros, al SUTEP, al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Bueno, legítimamente puede hacer eso, ¿no? Pero claro, para eso no se llega a ser presidente de la República. Para eso se es dirigente sindical y se hace el trabajo sindical que corresponda. Pero este ministro que fue censurado tenía varios problemas. Fue censurado en la práctica por el tema de la filtración de las pruebas, que ahora está en un proceso de investigación, fiscal incluso, la filtración de las pruebas del examen para los profesores, que obviamente ha puesto en tela de juicio la calidad de ese examen. Y además hay denuncias, todavía la investigación tendrá que demostrar si es así o no, de que esas pruebas se vendieron, se comercializaron. Bueno, ahí la responsabilidad política del ministro lo debió llevar inmediatamente a renunciar, porque es un desastre eso que pasó. Y sin embargo, el ministro se aferraba al puesto porque él es uno de los miembros, junto con el señor Castillo, el presidente Castillo, de este sindicato que la primera tarea en educación que desarrolló el gobierno del presidente Castillo, apenas ingresado, con el ministro de Trabajo que existía en ese entonces, que fue obligado a renunciar también, porque tampoco tenía las calidades para ese puesto. Bueno, la primera tarea que hicieron en educación fue darle reconocimiento al sindicato al que pertenece el presidente Castillo y el exministro de Educación, ¿no? En lugar de hablar de contenidos de educación en valores, de recuperar las clases, otro tema que es inexplicable. 2 años han estado los colegios sin presencia de los estudiantes. En el 2020, evidentemente, había una serie de situaciones que no permitían hacer un trabajo físico presencial. Pero en el 2021, que está acabando, han podido ponerse todos los colegios a punto en términos de infraestructura, baños, aulas, carpetas, pizarras. Ahora hablaba un funcionario del Ministerio de Educación que el 40% de los centros educativos no están aptos para recibir a los alumnos. ¿Y qué han hecho este año? Donde no había alumnos, era el momento propicio para hacer esa tarea. Pero ¿qué van a pensar en estas cosas si están pensando en temas sindicales, en temas de cómo a través de la educación tal vez pueden cambiar algunos contenidos? En fin, vamos a hacer un alto aquí y volvemos dentro de un momento por Onda Digital Perú en este su programa Punto Crítico en vivo, hoy martes 28 de diciembre del año 2021. Mientras está ocurriendo esto, siguen pasando muchos temas que comentaremos en la próxima fase. En un momento volvemos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera y te recuerdo que este y todos los jueves tienes una cita íntima conmigo. Y ahora tendremos más tiempo juntos, de 7 a 9 de la noche. Envíame cualquier inquietud o duda que tengas al correo conversando@ondadigital.pe. Te espero este jueves para tener una conversación íntima.
miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos en Punto Crítico, tu programa de análisis semanal en vivo por canal Onda Digital sobre los temas económicos, políticos y sociales que son de interés para todos nosotros. Decía en la primera parte de este programa que este año que finaliza y el próximo tenían que priorizar algunos temas a nivel de políticas públicas. Uno, definitivamente, el regreso a las clases presenciales de millones de niños y jóvenes peruanos de la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, para recuperar el tiempo perdido y ver cómo se les da a estos millones de estudiantes unos contenidos y unas metodologías que permitan, por emergencia, hacer un trabajo extraordinario para no declarar perdidos esos 2 años totalmente. Pero también decía que esto significa que este año, ojalá, en el tema de la salud, implique ya un control de la pandemia a nivel mundial y, por lo tanto, el inicio de una vida en común, voy a llamarle así, con el virus, a través ya no de una pandemia, sino de la fase de endemia, quiere decir incorporada ya en nuestra vida cotidiana como otros virus que forman parte ya de los conocidos virus y, por lo tanto, ya son tratados, ya son prevenidos sin necesidad de que causen mortalidad ni todas las secuelas que hemos visto. Quiero hablarles en este segmento de la economía mundial y de la economía nacional, que está ya a fines de año haciéndose los análisis correspondientes en todo lugar. En el Perú han habido 2 situaciones vinculadas al análisis económico. La primera fue una conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, el ministro Franchi, el 23 de diciembre en el Ministerio de Economía y Finanzas y que fue transmitida por varios medios de comunicación y está en las redes, la pueden ver. Y lo segundo fue la presentación que hizo el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, del último reporte de inflación que ha elaborado su institución correspondiente a diciembre 2021, donde están las últimas cifras que el Banco Central considera son las más cercanas a la realidad, tanto del 2021 como del próximo año 2022. Bueno, empecemos por el ministro de Economía, que intentó explicar en esa conferencia de prensa cuáles eran los logros, dijo él, en estos primeros meses de gobierno del presidente Castillo en lo económico. Bueno, empezó por un tema no económico, lo que ya indica que no hay muchos logros en su sector. La aceleración de la vacunación. Entiendo que todo tiene que ver con la vacunación en este momento, pero esto es un tema que hay que atribuirlo como logro, en todo caso, al Ministerio de Salud, con todo el equipo que inteligentemente el ministro de Salud ha mantenido desde primeros momentos y que había trabajado ya en este tema con el gobierno anterior. Luego mencionó ampliaciones del presupuesto público. Bueno, eso no me parece un logro destacado. Asistencia técnica a la inversión pública. Bueno, si ha habido asistencia técnica a la inversión pública, esta debe haber sido muy escasa o muy mala, porque el Estado peruano, tanto en su nivel de gobierno nacional como en sus niveles regionales y locales, está gastando en inversiones públicas, que serían lo más importante que hay que gastar ahora para generar empleo, mover la economía, etcétera, está gastando solamente en promedio casi el 60% de lo que tenía por gastar. O sea, 40% de la inversión pública que tenía que gastarse este año
no se gasta, vuelve al tesoro, simplemente porque los proyectos no han avanzado, porque la gestión ha sido muy mala o porque no se ha hecho el seguimiento correspondiente. Y entonces, eso es, 60% como promedio, porque sectores como educación y salud, donde hay, por ejemplo, como mencionaba, infraestructura educativa, infraestructura de salud, ahí estamos al 40% de ejecución de inversiones públicas. Es increíble, ¿no? Lo que esas cifras significan es solamente una cosa: incapacidad para manejar los recursos públicos adecuadamente y probablemente mucho temor ante el hecho de que quienes lideran, empezando por los ministros en muchas de las carteras, no tienen ni conocimientos ni actitud de liderazgo y por lo tanto quienes nos están abajo en las planas, digamos, profesionales de carrera en los ministerios, pues estarán diciendo: si yo tomo la decisión terminaré preso, ¿no? Porque estas personas no saben tomar decisiones y pueden estar llevándonos a situaciones inconvenientes. Entonces, pues simplemente por una o por otra razón, asistencia técnica a la inversión pública no parece un tema que pueda ponerse como logro. Y aquí vino un pequeño engaño estadístico que hace el ministro de Economía. Dice: el monto de inversión es el más importante de todos los anteriores. Claro, estamos hablando, pues, si yo hablo yo en términos de valor, ¿no? El presupuesto público de este año es mucho más que el presupuesto público del 20, el presupuesto público del 19, el 18, pero así no se miran las cosas en términos nominales. Por lo menos hay que ponerlo en términos reales, o mejor todavía, medir el grado de ejecución. Y yo le puedo decir, señor ministro Franqui, la ejecución de inversión pública del año 2021, donde ya 6 meses o 7 meses son de su responsabilidad, es una de las peores de los últimos 20 años. No es de la mejor, no, es una de las peores, porque el porcentaje de ejecución a fin de año está bordeando el 60%, cuando debería estar en 90 o mínimamente en 80. Así que no hay forma de considerar esto un logro, por el contrario, es un problema tremendo. Y avances en la reconstrucción con cambios. Por cierto, la reconstrucción con cambios es la reconstrucción de todos los proyectos en el norte por el Niño que hubo hace varios años, ¿no? Y que estaba avanzándose a velocidad porque ahora se está haciendo por un sistema gobierno-gobierno y no se tienen los problemas que muchas veces genera la normatividad existente para la contratación pública, que es un tema que hay que revisar. Luego pone como positivo el incremento, dice, de la demanda a partir de los bonos Yanapay o los bonos famosos de asistencia a la población más vulnerable. Señala que esto ha generado un impacto en 0.6% del PBI. Bueno, los bonos son importantes en esta situación, pero no lo puedo poner como un tema que, digamos, está entre las mejores cosas que he hecho. Eso es fundamental, que hay que hacerlo. En todo caso, lo bueno es que parece ser que se han repartido mejor, sin tantas dificultades, ¿no? Se han generado 290 millones de soles en empleos temporales en construcción y el agro. Bueno, usted lo ha dicho, son empleos temporales. La única forma de generar empleos permanentes, productivos, competitivos, con derechos, es cuando se incremente la inversión privada. Y ahí tenemos un problema serio. Y pone como también un tema importante que no se ha controlado los precios. Es como si yo dijera, señores, felicíteme porque no he cometido ninguna infracción de tránsito. Es mi obligación no cometer ninguna infracción de tránsito, ¿verdad? Y porque además no he manejado ingiriendo bebidas alcohólicas. Es mi obligación no manejar si voy a tomar bebidas alcohólicas. Entonces, no controlar los precios es una cosa elemental, pues, ¿no? Entonces no puede considerarse como una ventaja. Y finalmente dice que un logro es que el PBI ha crecido en 13%. Repito, si caímos en 12% y estamos creciendo 13%, el 1 adicional, que sería la diferencia entre la caída y la subida, ni siquiera es el 3% que debimos crecer en 2020 sin pandemia. Estamos todavía por debajo del 2019 de lo que significaba eso. Entonces, con la conferencia del ministro Franqui, me quedo ahí porque no hay mucho más adicionalmente, tampoco hay tanto más que comentar, pero lo poco que puede comentar solo me indica que no hay logros, y no hay logros porque lo fundamental de una economía, que es la confianza, no existe en este momento. Me voy a referir ahora al informe del doctor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, con respecto a su último reporte de inflación a diciembre de 2021. Este es un informe más serio, tiene cifras mucho más afinadas y pronósticos que yo diría son más cercanos a lo que posiblemente va a pasar.
En cuanto a la economía internacional, el Banco Central señala que la economía mundial está recuperándose, no tan velozmente como se pensaba hace unos meses, pero más o menos el año 2021 crecerá 5,7% la economía mundial, se pensaba 5,8% hace 3 meses, y el próximo año se espera que crezca alrededor del 4%, 4,3%, 4,4%, ¿no? Los precios internacionales, que es algo que nos interesa a nosotros, sobre todo de materias primas minerales, van a seguir todavía con unos buenos niveles, aunque probablemente solo en el primer semestre del próximo año. En el segundo semestre tal vez ya se produzca una normalización hacia abajo de esos precios, lo cual nos indica que ya no podremos tener la ventaja de los productos cobre, oro, plata, zinc que tenemos para venderlos a esos buenos precios. Porque, entre otras cosas, hay peruanos que son, digamos, tan especiales, por decir algún adjetivo, ¿no? Que se dedican a tomar carreteras, a impedir que las minas produzcan justo cuando los precios están arriba, ¿no? Cuando ya supuestamente salgan de esos conflictos que están generando y que además son verdaderamente injustos, porque los reclamos que están haciendo no son en realidad temas que debe responder la empresa correspondiente, la empresa privada, sino el gobierno, que tiene que usar el canon, el sobrecanon, las regalías de los proyectos mineros, gasíferos, petroleros, para la gente, para la población que con justo derecho reclama su centro de salud, su colegio, su camino, su wifi, su canal de regadío. Pero eso no es tarea de la empresa privada. ¿De dónde ha salido eso que la empresa privada tiene que hacer puentes, canales de regadío? No, esa es tarea del Estado, para eso pagan impuestos a las empresas privadas. Pero estos dirigentes auspiciados por el gobierno, o por lo menos el gobierno los mira con beneplácito, ¿no? Los mira dándoles un apoyo silencioso, porque el gobierno tendría que tomar acción, generar autoridad, restablecer la paz y la libre circulación, que es un derecho constitucional. Pero no solamente no hace eso, sino que la primer ministro encima ha dado declaraciones públicas alentando esa situación, solidarizándose con esos dirigentes que toman antimineros, que toman carreteras. Entonces, todo esto, más la desconfianza que hay en la inversión privada en general, nos lleva a un asunto que pocos medios de comunicación han reparado. Miren, el presupuesto público para el año 2022, que ya está aprobado, se aprueba siempre en noviembre, ya está aprobado, o sea, es el presupuesto para el próximo año, está realizado sobre ciertos supuestos. Para calcular cuántos impuestos voy a tener en el 2022, tengo que saber cuánto voy a crecer. Y ese presupuesto está con un supuesto de 4,8% de crecimiento en 2022. Y el Banco Central ya corrigió el posible crecimiento de Perú, ¿no? Para el año 2022 ya lo corrigió, ¿no? Y está hablando de alrededor de un 3%, ¿no? De un 3,4%. Es decir, más de un punto menos que lo que ha estimado el gobierno oficialmente a través del MEF en la ley de presupuesto público vigente. ¿Qué quiere decir esto? Si en lugar de 4,8, o sea, en lugar de casi 5, voy a obtener 3, esos cerca de 2 puntos que estoy dejando de recibir, o que dejaría de recibir, ¿no? Pues son menos ingresos tributarios. Y si tengo menos ingresos tributarios, entonces voy a tener que financiar el gasto, que en su mayor parte es un gasto que hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Remuneraciones, pensiones, compra de bienes y servicios, pago de deuda, proyectos de inversión pública. Voy a tener que hacer ese gasto con menos ingresos tributarios. Entonces voy a tener seguramente que endeudarme más o dejar de hacer ese gasto. Entonces, ven ustedes cómo una situación lleva a la otra. Entonces, ya en este momento, el Banco Central nos está avisando que el PBI que esperaría hoy que sea el del próximo año apenas bordeará el 3%, no el casi 5% que dice el presupuesto público por, digamos, cálculo del MEF. Eso ya es un aviso. Pero lo que más interesa para mí en este planteamiento es que el Banco Central está considerando para el próximo año que el incremento, el crecimiento de la inversión privada va a ser 0, así como me escuchan. Que el crecimiento de la inversión privada el 2022 va a ser 0. No es que no va a haber inversión privada,
Claro que va a haber inversión privada, la que ya existe. Si se está construyendo la línea 2 del metro, esa se va a seguir construyendo, pero esa ya está planificada, presupuestada, ya se sabe que eso va a funcionar. Si se tiene que terminar o avanzar más el segundo terminal, la segunda pista del Aeropuerto Internacional Roque Chávez, eso también ya está programado, ¿no es cierto? Si tienen que hacerse otras inversiones privadas en el sector construcción, porque ya tienes un edificio que tiene 6 pisos y está planificado para 8, esos 2 pisos adicionales los van a terminar. Esa inversión va a existir, pero el incremento, quiere decir el neto adicional, proyectos nuevos, el Banco Central dice que el próximo año es 0 de crecimiento. Esa es una noticia fatal. Y yo le creo al Banco Central. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que el Banco Central hace una encuesta anual de expectativas empresariales. Y al hacer esta encuesta percibe más o menos cómo están los empresarios de los diversos sectores mirando la economía hoy y la economía próximo año. Y lo más probable es que la percepción de los inversionistas privados sea una de las más pobres en los últimos 20 o 30 años acerca de cómo va a ir la economía. Y eso no solamente es una opinión. Ellos, al tener esa percepción, no van a invertir en proyectos nuevos. Y ese tema es muy complicado, porque si la inversión privada crece 0 el próximo año, o sea, no va a haber nuevos proyectos importantes. De hecho, en el proyecto de presupuesto público no hay ningún proyecto emblemático nuevo, ¿no? Todos son los proyectos que ya existían y algunos de ellos, además, no todos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el tema del empleo va a seguir siendo un problema. Porque la única manera de generar empleos de los que se necesitan, de los que quiere la gente, no los empleos temporales para limpiar calles o rehabilitar canales de regadío, que son importantes, pero son empleos por 2, 3 meses. La gente quiere un empleo normal que pueda darle tranquilidad a su familia, que tenga un ingreso mensual, que más o menos pueda planificar su presente y su futuro. Eso no lo dan los empleos temporales. Eso lo único que genera es un apoyo temporal, como periódico por la emergencia. Pero los empleos que son los necesarios, los importantes, eso lo generan las empresas privadas. ¿Cómo? Invirtiendo. Y el Banco Central nos dice que la nueva inversión privada va a ser 0 el próximo año. Imagínense esta situación. Si yo estuviera frente a ese problema, yo no dormiría para ver cómo estimulo la inversión privada, cómo convenzo, cómo genero confianza. Claro, estoy hablando de palabras mayores que son difíciles claramente de generar desde el gobierno actual. Pero sobre este tema volvemos en un momento. Vamos a un pequeño corte y volvemos a la última parte de nuestro programa Punto Crítico, hoy 28 de diciembre del año 2021, por su canal Onda Digital Perú. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera y te recuerdo que este y todos los jueves tienes una cita íntima conmigo. Y ahora tendremos más tiempo juntos, de 7 a 9 de la noche.
Envíame cualquier inquietud o duda que tengas al correo conversando-ondadigital.pe. Te espero este jueves para tener una conversación íntima. Estimados amigos, en este último segmento vamos a terminar de hablar de la parte económica con que está terminando el año 2021 y las expectativas del 2022. He mencionado ya que la tasa de crecimiento esperada para el próximo año es de alrededor de 3 puntos y algo más, 3.3, 3.4, ya no 4.8, que es lo que apenas hace unos meses el Ministerio de Economía puso en el proyecto de presupuesto público del próximo año. Y tal vez ese 3.4 todavía está alto. Yo estimo que si el gobierno del presidente Castillo continúa con esta situación, miren, estamos hablando en este momento y el presidente todo el día ha estado en algunas actividades, no precisamente de gestión pública, sino de respuesta a fiscales. Hoy día un adjunto de la fiscal de la Nación ha ido a tomarle una declaración por el tema de la licitación frustrada de Petroperú, que evidentemente se había hecho incluso sin notario público, ¿no? Y donde hay indicios de que la persona que había ganado o la empresa que había ganado había visitado previamente al presidente. Ahí todavía está como testigo, pero está entretenido en esos temas. Y en paralelo, otra fiscalía estaba en el mismo Palacio de Gobierno, pero tomando declaraciones y recabando información sobre el mismo tema. En el caso del presidente Castillo, me rectifico, no era el tema de la licitación, sino el tema de los ascensos, los ascensos militares en el ejército peruano, ¿no? Y en el caso de la fiscalía paralela que ha estado también tomando información, el tema de esta licitación de Petroperú. Pero además hay otras investigaciones que están en marcha. Otra fiscalía está evaluando el tema del contrato de Provías, del puente famoso, que se ganó luego de que la persona que ganó visitó a través de tercera persona al presidente de la República. Y además esta situación se hizo con un curioso concurso, donde quien ganó era una empresa y quien era la segunda que, entre comillas, participó en el concurso era otra empresa, pero resulta que esa otra empresa era de la misma persona que ganó. En fin, ahí hay solamente 3 temas de los muchos que están apareciendo y donde claramente el gobierno está a la defensiva contestando a fiscales, porque los fiscales están haciendo su trabajo, ¿verdad? Todos estos temas han sido provocados y no tenemos ni 6 meses de gobierno del presidente Castillo. Entonces, claro, yo me imagino que va el ministro de Economía y le dice estos temas y esto debe ser pues un tema de menor importancia para el presidente, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Recuperar la confianza para que haya inversión privada y para que se generen los empleos y el crecimiento necesario, necesita, para empezar, que el presidente de la República asuma el tema. Pero ¿cómo va a asumir el tema si el presidente de la República no cree en la inversión privada? Él puede decir de la boca para afuera, sí, nosotros no controlamos, lo que le ha dicho el ministro de Economía, ¿no? Nosotros no controlamos los precios. Él dice, nosotros no hemos confiscado nada. Bueno, es como si no necesitaran confiscar. Si cada día están dando un mensaje anti-inversión privada, o porque van a desconocer el contrato tal, o porque pretenden subir el impuesto a los que ya pagan impuestos, o porque pretenden hacer algún cambio en la Constitución, en fin, todos son señales anti-inversión privada y de desconfianza. Entonces, si la persona que lidera el gobierno y sus principales colaboradores, los ministros y otros funcionarios de importancia, están en ese pequeño esquema mental que creen, equivocadamente por supuesto, que la solución al Perú es que el Estado haga cosas que la inversión privada tiene que hacer, ¿no? Pues, para empezar, mientras les explicamos que eso no es así, ya el Perú está perdiendo millones de dólares de inversión y millones de empleos que no se van a poder recuperar porque ya la pandemia ha obligado a hacer nuevas maneras de producir a las principales empresas de diferentes sectores y esa tarea tampoco está priorizada porque, claro, la prioridad es del lado del presidente
que no me vaquen, ¿no? Y contestar a los fiscales, ¿no? Y del lado de los ministros, pues simplemente que no lo censuren y tratar de mantener un status quo que solo implica mediocridad y poca capacidad para manejar estos temas. Pero los problemas son complicados. Al problema del bajo crecimiento que vamos a tener el próximo año y de la inversión, crecimiento cero, inversión privada, que dice el Banco Central, que espera el Banco Central existe el próximo año, con lo cual nos está diciendo que de repente ese 3% y pico, 3,4, 3,3, no va a ser así, sino de repente va a ser un 2, ¿no? Peor todavía. A eso hay que agregar dos elementos más que son preocupantes. El primero es la inflación. Es cierto que la inflación que tenemos ahora, según un cálculo, alrededor del 6%, si tomamos otros índices, hay índices por ciudades, podría incluso ser del 7%, con los mismos datos del INEI. En ambos casos estamos muy por encima del rango meta, que es entre 2 y 3%. Es decir, en pocas palabras, tenemos una inflación que es el doble de la que teníamos hace 6 meses. Claro, eso se expresa en el mercado, ¿no? El precio del pollo, el precio del trigo, el precio del pan, el precio del fideo, el precio de todo lo que es flete de transporte, en fin, todo subió. Hay un componente importado, que conoce la verdad, de esa inflación. Pero también parte de esa inflación se explica porque una buena parte de lo que utilizamos para producir lo importamos o se dolariza a pesar de que es una transacción local. Y el dólar hoy en soles vale más que lo que valía hace 6 meses. Hace 6 meses estábamos en un tipo de cambio de 3,5, 3,56, 3,6 por dólar, ¿no? Hoy estamos en un 4,05, 4,1, por ahí va rondando todos los días soles por dólar. O sea, hemos tenido de facto una devaluación, ¿no? O dicho internamente, una depreciación de la moneda en términos de capacidad adquisitiva, ¿no? Y una devaluación en términos de la divisa, ¿no? O sea, vale menos el sol peruano frente al dólar. El dólar está ahí, pero se pagan más soles por cada dólar. ¿Y eso qué implica? Ya más allá de la inflación importada, ¿no? Implica que aquellos componentes del costo de una serie de productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y que compramos todos nosotros, tienen un componente importado. Ese componente importado, cuando se hay que comprar los dólares para tenerlos, adquirirlos, vale más, porque el tipo de cambio de un 10, 12% de incremento. Y eso también tiene un componente que se traduce en una inflación interna. A eso se agrega que tenemos un problema, digamos, porque durante muchos meses de este año, sobre todo en el primer semestre, hubo salida de capitales, de empresas y personas que decidieron no confiar en lo que le decía el entonces candidato y luego presidente electo, y conforme empezó su gobierno, ratificó esa desconfianza y mucha gente ha sacado ya su dinero. De hecho, hoy día inversiones peruanas, de empresarios peruanos privados, están en Estados Unidos tratando de colocar sus recursos, en Panamá, en Colombia, en Ecuador hay muchos, ¿no? En todos los países donde pueda llegar. Esos recursos deberían estar aquí, pero no, se han ido por la desconfianza y el temor que genera precisamente el gobierno del presidente Castillo. Entonces, la inflación también tiene un componente especulativo por ese elemento de desconfianza que está generando el gobierno, ¿no? Y claramente eso no se va a resolver si no hay cambios importantes. Y además, como la inflación está así, el Banco Central, que es el encargado de garantizar la estabilidad monetaria, pues tiene que tomar acciones. Hace un año, la tasa de referencia estaba en 0,25. 0,25 era una tasa récord baja que mostraba solamente la estabilidad tremenda que tenía el Perú en los últimos 20 años, la economía peruana. Entonces, la tasa de referencia, que es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales cuando los bancos le piden un préstamo temporal, entonces esa tasa es una tasa de referencia, se llama de referencia porque los bancos la toman como una tasa base, ¿no? Si me cobran 0,5, entonces yo cobro, digamos, 1 punto, 2 puntos adicionales. Bueno, esa tasa 0,5 del Banco Central de referencia ya no es 0,5. Primero subió a 1, a 1,5, a 2 y hoy es 2,5. O sea, 5 veces más que lo que era hace apenas unos meses, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el Banco Central quiere desinflar un poco la demanda
para que haya una menor presión sobre los precios y la inflación baje un poco, ¿no? Pero esto es un contrasentido en el objetivo de crecer y generar empleos, porque al momento de hacer que la tasa de referencia suba, la tasa de interés de los créditos hipotecarios sube, la tasa de interés de los créditos comerciales sube, la tasa de interés de los créditos de la empresa sube, y como sube la tasa de interés, que es un costo financiero, entonces se desincentiva, hay menos compras de departamentos o casas con créditos hipotecarios, o hay menos créditos que toman las empresas para desarrollar proyectos. Un elemento más que va, digamos, a generar esta situación que no es muy buena por las cifras que estoy mencionando y que el Banco Central ha analizado en su último informe o reporte de inflación 2021 diciembre, ¿no? Tenemos esa situación. En economía los temas son muy interrelacionados. Hay algunos aspectos que no maneja Perú, que dependen de la economía internacional. Si la pandemia para, no es un tema que dependa solo de nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero dependemos de lo que pasa en todo el mundo. Si el tema de la economía mundial tiene una situación todavía de cierta lentitud en la recuperación, o si es más rápido y por lo tanto eso se traduce en precios de materias primas todavía altos o que empiezan a bajar, tampoco es un tema que podamos manejar. Pero lo que sí podemos manejar es la confianza, es la generación de credibilidad, es la generación de incentivos positivos para los inversionistas privados, que son los únicos, escúchenme, que son los únicos que pueden generar empleo decente, empleo digno, empleo con derechos, empleo permanente en el sentido de que sea un empleo previsible en el tiempo, no empleos temporales de un mes, de 2 meses en actividades terciarias de servicios, que son apoyos temporales, como su nombre lo indica. Y esa confianza solo depende del gobierno, y en particular del presidente de la República. Y el presidente de la República, ¿qué hace en su agenda? Está tratando de que los errores que ha cometido, porque los ha cometido, ¿no es cierto?, no le generen una vacancia o una situación de desmanejo a su gobierno. Pero mientras tanto, el país anda como un buque que tiene piloto automático, pero no está en piloto automático, está en un proceso de avance muy lento frente a la necesidad que tenemos de avanzar con rumbo. Y la pregunta es, ¿cuál es el rumbo? Porque creo que ni el presidente lo sabe, ¿no? Tenemos entonces que recapacitar y desear realmente que el próximo año 2022 sea un año con crisis sanitaria ya manejada, Dios quiera, con clases reanudadas, con cuidado sanitario y recuperación del tiempo perdido en tema educativo, y con una economía donde la inversión privada, no la pública, la inversión privada, que es el 80% del total de la inversión, recupere la confianza que ha perdido y que hasta el momento el gobierno y el presidente Castillo no se preocupan en recuperar. Esos son los temas que en este momento podemos avisorar del 2022, pero desearles de todas maneras a cada uno de ustedes y a sus familias y al país en conjunto que tengamos un mejor 2022 que el 2021 y que este 2022 realmente sea un 2022 con estabilidad, con empleo y con salud. Creo que así podemos resumir el deseo central que puedo tener para nuestro país después de analizar estas cifras en voz alta junto con ustedes. Mientras tanto, Dios mediante, nos vemos ya el próximo año, la próxima semana, pero ya será el 2022, y deseo que reciban el año con cuidado, con alegría, con cuidado, pero también con responsabilidad, para que no se contagien, para que no contagien a otros y para que finalmente no tengamos unos meses de enero o marzo como los de este año 2021, donde se incrementó la curva de hospitalizados. Espero que no suceda eso. Realmente deseo que no suceda eso. Creo que podemos ser responsables y empezar a hacer actividades con relativa normalidad, pero cuidándonos. Mientras tanto, feliz año 2022 y Dios mediante nos vemos el próximo martes en su programa Punto Crítico por su canal Onda Digital Perú, aquí en Onda Digital Perú, martes 7 de la noche. Hasta entonces, feliz año.